Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a posibles trueques que podría hacer River con equipos del exterior. Ya voy a hacer un video hablando puntualmente de los intercambios de futbolistas que el equipo de Núñez podría llegar a realizar con otros conjuntos del fútbol argentino, teniendo en cuenta que parecería un poco más práctico y sencillo hacerlos con conjuntos del fútbol local, porque de hecho ya ha sucedido, pero estaría bueno también analizar cuáles serían las posibilidades de que el Millonario pueda realizar intercambios con conjuntos del exterior, porque si bien no se ha hecho en el último tiempo, en los últimos mercados de pases, la realidad es que en alguna oportunidad ha sucedido, y de hecho en el último receso hubo una chance muy cercana de que esto pudiera pasar. Después, por los tiempos y por la situación puntual de los jugadores involucrados, no hubo chance de que se llevara a cabo al 100%, pero esto podría llegar a revivir en este próximo periodo de transferencias, que será importantísimo para River. A partir del 1 de enero, cuando se abra la ventana de fichajes, está claro que el elenco conducido por Marcelo Gallardo deberá reforzarse al máximo si es que no quiere tener un 2025 similar a este 2024, donde lamentablemente no pudo pelear hasta el final ninguna de las competencias locales, y la forma en la cual quedó eliminado de la Copa Libertadores fue verdaderamente muy abrupta. Así que en este video hablaremos de aquellos jugadores que pueden llegar a venir y de aquellos que se pueden llegar a ir mediante un trueque de intercambio. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con una posibilidad que ya he mencionado con anterioridad, teniendo en cuenta que el delantero insignia que River iría a buscar en este receso sería Ángel Correa, el atacante del Atlético Madrid de España, que hoy es suplente en el Colchonero. Es un futbolista que suma minutos, es decir, no es un jugador que no es tenido en cuenta por el DT Diego El Cholo Simeone. Sin embargo, está claro que por el lado del jugador le gustaría tener muchísimo más tiempo dentro del terreno de juego, ya que lleva casi 10 años consecutivos jugando en la Liga Española, en un equipo que está peleando cosas importantes, porque es el virtual puntero de la competición local, tiene la misma cantidad de unidades que el Barcelona, pero con un partido menos, es decir, si gana ese duelo pendiente podría ser el único líder, y en la UEFA Champions League está en las puertas de ingresar directamente a los octavos de final. Sin embargo, está claro que el tiempo pasa para todos y también los ciclos acaban, y en algún momento Ángel Correa se tendrá que ir del Atlético de Madrid. Está claro que en primera instancia seguramente lo que quiere hacer el elenco español es retenerlo hasta el final de la temporada, porque eso es algo totalmente lógico. Hay que también tener en cuenta que el Atlético jugará el Supermundial de Clubes de la FIFA, estará compartiendo zona con Paris Saint-Germain, Botafogo y el Seattle Sounders, y es uno de los objetivos, al igual que el de River, de cara al año que viene, y es mucho más fácil pelear ese torneo con jugadores de jerarquía. Correa es un futbolista que reúne todas las características de esa clase de atacante que le gustaría tener a Gallardo, un delantero que puede jugar como referencia de área pero sin meterse entre los dos centrales, es decir, esa clase de futbolista ofensivo que pueda salir y jugar con el resto de los futbolistas, pero que a su vez también tenga gol, porque River, más allá de que hoy el muñeco no pretende que el centroatacante sea un 9 estilo Borja, no sirve tampoco que sea un jugador que pueda jugar como segunda punta pero que no tenga gol. Necesita delanteros con gol porque mediocampistas prácticamente no tiene, y Ángel Correa es uno de esos futbolistas que quisiera el muñeco en el equipo. ¿Por qué hablamos de intercambio o trueque puntualmente? Obviamente no hay ningún jugador que River pueda cambiar por Correa de manera inmediata, pero teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid ha cotizado al jugador en alrededor de 18 millones de euros, en el más grande esperan que poniendo a un jugador en el medio de la negociación se pueda bajar ese número. Hoy River tiene muchísimos futbolistas que no digo que vayan a ser borrados por Gallardo, pero por lo pronto son muy pocos los que tienen el lugar asegurado 100% de cara a la temporada que viene. Y estoy hablando de aquellos que tuvieron un 2025 medianamente aceptable. De hecho, son contados con los dedos de la mano, sacando los refuerzos que llegaron a mitad de año, que todavía tienen un margen un poco más importante como para poder rendir en el 2025. Pero en el caso de otros jugadores, River estaría dispuesto a meterlos en la negociación por Correa si es que el Atlético de Madrid quiere alguno de ellos. Obviamente que hay algunos a los que River no va a meter, como es el caso de Mastantuono, que está cotizado en 45 millones de euros, que es el valor de su cláusula de rescisión. Sin embargo, hay otros jóvenes a los que River seguramente, no digo que los tenga a un lado, pero que si el Atlético de Madrid los quiere, seguramente desde la dirigencia, con el aval de Muñeco Gallardo, estén dispuestos a meterlos en esta negociación como para que el monto que River tenga que pagar por Correa baje.
Obviamente esta negociación únicamente podría llegar a comenzar con el ok del futbolista y de su representante. Por eso mismo, si Gallardo verdaderamente quiere que Correa sea el primer refuerzo de jerarquía con vistas al 2025, seguramente deberá llamarlo y convencerlo que después de casi una década deje el Atlético Madrid. Y nos vamos ahora a hablar de trueques posibles entre River y un par de equipos de los Estados Unidos. El primero involucra al Austin Football Club, institución con la cual River ya hizo negociaciones en su momento cuando trajo a préstamo a Tomás Pochettino a finales del año 2021 para que vistiera la camiseta del equipo de Núñez durante todo el 2022 a préstamo. Sin embargo, en esta oportunidad la idea de River es apostar por el regreso de Sebastián Driussi, un atacante que en el Millonario jugó bastante tiempo porque debutó a finales del 2013 y se fue a mediados del 2017, es decir, 4 temporadas completas. Sin embargo, el hincha de River solo pudo disfrutarlo en un gran nivel por un año, porque fue a mediados del 2016 cuando empezó a tener el rendimiento acorde que se esperaba de un jugador verdaderamente muy bueno surgido de las inferiores del club. Es cierto que hoy el simpatizante del más grande no tiene tanta alegría por el hecho de que Driussi pueda volver por situaciones que se dieron en su momento. Sin embargo, como se sabe, hoy el jugador está en Argentina, estuvo en los últimos 2 partidos que River jugó en el Monumental viendo el encuentro desde uno de 2 palcos, y se sabe que también reúne esas habilidades y características que le gustan a Marcelo Gallardo de los delanteros, porque Driussi de hecho ya ha compartido una dupla ofensiva con Lucas Alario en esa temporada, 2016-2017, que dejó enamorados a todos los hinchas de River. Es más, por cantidad de goles convertidos fueron la mejor pareja de delanteros en una sola temporada que hubo durante la primera etapa del muñeco como entrenador. Y eso que en esa temporada 2016-2017 River solamente ganó la Recopa y la Copa Argentina. No digo solamente porque sean pocos títulos, pero no pudo pelear hasta el final el resto de los torneos. De hecho, en la Copa Libertadores 2016 quedó eliminado en octavos de final de manera muy prematura, siendo esa una de las eliminaciones más prontas del equipo del muñeco. Pero volviendo al caso de Driussi, como se sabe, tiene contrato con el equipo estadounidense hasta el 31 de diciembre del año que viene, e inclusive está la posibilidad de que lo renueve por un año más. Es verdad que Driussi tiene 28 años, es decir, todavía podía jugar unas 2 temporadas más en el exterior. Sin embargo, con la necesidad que tiene River hoy por hoy de contratarlo, y también sabiendo que a mitad de año se jugará el Supermundial de Clubes de la FIFA, me parece que desde el lado del muñeco Gallardo intentarán convencerlo para que regrese ahora. Después está claro que el Austin no lo va a dejar salir con facilidad, teniendo en cuenta que es uno de esos futbolistas a quien consideran franquicia. Lo estarían dejando ir únicamente por una cifra cercana de entre 10 y 12 millones de dólares. Sin embargo, los equipos estadounidenses son de venir a buscar a bastantes joyas del fútbol argentino, y River tiene muchos futbolistas interesantes que podría llegar a darle al equipo en cuestión. Inclusive se está hablando de Miguel Ángel Borja. Es cierto que el colombiano no está tan apurado por irse de River como se ha dicho en el último tiempo, pero como su cláusula de rescisión bajó de 8 a 4 millones de dólares, o mejor dicho, bajará a partir del 1 de enero, es posible meterlo en una hipotética negociación, no por un trueque directo, pero con esto a lo mejor se disminuiría el valor total de Driussi. A diferencia de lo que sucede con Correa, si Driussi verdaderamente recibe el llamado de Gallardo y considera volver a la Argentina, yo creo que sí va a ejercer la presión necesaria como para regresar. En el caso de Correa, teniendo en cuenta todo lo que le dio el Atlético Madrid, yo creo que va a mantenerse un margen a esperar a que los clubes se pongan de acuerdo. En cambio, Driussi, junto con su agente, sabiendo que además solo le queda un año de contrato, podría generar esa presión como para que la negociación se lleve a cabo. Y el otro equipo estadounidense que estaría interesado en poder hacer un trueque con River, o mejor dicho, que ha preguntado y sondeado a 2 futbolistas del más grande, es el Inter de Miami. El conjunto que hoy dirige Javier Mascherano y que tiene, entre otros, en su equipo a Lionel Messi y a muchas figuras que fueron elite mundial durante la última década, quisiera, o por lo menos ha mostrado interés en contratar a Rodrigo Villagra y a Santiago Simón, que son 2 futbolistas en primera instancia que Marcelo Gallardo no tiene en esa lista de borrados. No son 2 jugadores que, si bien es verdad que tampoco forman parte de la primera línea de River, porque son la realidad 2 futbolistas que han tenido un rendimiento demasiado irregular en este 2024,
hay que tener en cuenta que Marcelo Gallardo los consideró titular hasta el último tiempo, y es más, fueron la dupla de mediocampistas centrales que terminó jugando los últimos 8 partidos del equipo de Núñez. Eso quiere decir que, si bien es cierto que a lo mejor no arranquen como titulares dependiendo de los refuerzos que lleguen, no hay que dejar de lado que son dos jugadores que al muñeco les gustaría tener seguramente como alternativa y que formen parte del plantel. Teniendo en cuenta todo esto, hay un jugador en el Inter de Miami por el cual River se interesó en su momento a principios de este año, cuando estaba todavía en Argentinos Juniors, pero que el bicho de la paternal decidió venderlo al exterior, como sucede normalmente con la mayoría de los equipos argentinos. Ningún otro club del fútbol local quiere favorecer a otro elenco de nuestro país, en este caso Argentinos a River, y por eso Federico Redondo siempre estuvo consciente de que iba a irse a jugar al fútbol extranjero y que no iba a vestir la camiseta de River. Está claro que Redondo hoy está mejor cotizado, entre comillas, porque tampoco es que su rendimiento haya sido sensacional, pero teniendo en cuenta que juega en el fútbol de los Estados Unidos, que hoy está mejor visto que el argentino lamentablemente, y que además su contrato es muchísimo más oneroso que el de Villagra y Simón, por lo pronto el Inter de Miami estaría dispuesto a negociarlo en alrededor de 15 millones de dólares. Es cierto que para River no sería beneficioso hacer un trueque de dar a Simón y a Villagra a cambio de Redondo, pero uno de los dos jugadores, uno de los dos, lo aclaro porque River y Gallardo no van a estar de acuerdo en que se vayan los dos, pero si uno de los dos podría llegar a irse al fútbol de los Estados Unidos, sabiendo que desde Europa no han llegado ofertas por Simón. Ya lleva bastante tiempo en el club y la realidad es que nunca ha aparecido un ofrecimiento verdaderamente importante como para que se vaya al viejo continente, y desde el más grande saben que a menos que Villagra se quede y tenga un rendimiento superlativo en el 2025, que ojalá que si se queda sea así, porque River necesita buenos niveles de sus jugadores, salvo que suceda eso, va a ser muy difícil recuperar la inversión que hizo River a mitad de año. Entonces, si no se va a poder vender por un gran dinero y puede servir como para que un futbolista como Federico Redondo venga y se ponga el manto sagrado, no estaría mal visto por parte de la dirigencia, si es que Gallardo da el ok, de que forme parte de este hipotético trueque para que el exjugador del bicho de la paternal se ponga la camiseta del club de Núñez. Después, es verdad que el Inter de Miami, al jugar el Mundial de Clubes, seguramente no quiera desprenderse de uno de los futbolistas que terminó siendo titular, pero también hay que tener en cuenta que hay un nuevo entrenador como Javier Mascherano, hay que ver qué jugadores contrata el elenco de Florida en este mercado de pases, y me imagino que esta es una negociación que, si se lleva a cabo, no va a realizarse en los primeros días del periodo de transferencia, sino que va a tardar muchísimo en realizarse, y recién para finales de enero podríamos llegar a tener una conclusión. Y vamos ahora a hablar del único trueque del que se habló específicamente al 100% en el mundo River y también por parte del otro equipo en cuestión, que en este caso es el Sao Paulo de Brasil. En el Millonario, Marcelo Gallardo estuvo interesado en algún momento en contratar a Giuliano Galopo, el mediocampista mixto, por decirlo de alguna manera, que hoy juega en el elenco brasileño, mientras que el conjunto de Brasil estuvo interesado en hacerse con los servicios de Enzo Díaz. Es cierto que en primera instancia las negociaciones iban cada uno por su propia vía, es decir, no es que estaban involucradas entre sí, sino que San Pablo había hecho una oferta por Enzo Díaz, la misma rondaba los $2,5 millones como opción de compra, porque lo que quería el equipo brasileño era un préstamo, mientras que River quería 4 millones y que la opción de compra se transformara en obligación. Y por parte de la posibilidad de que River contratara a Galopo, es cierto que nunca fue una negociación verdadera, porque cuando el Millonario se interesó por el futbolista fue en el momento en el cual Rodrigo Aliendro se lesionó el hombro, y para ese entonces, si bien el mercado seguía abierto, solamente quedaban 1 o 2 días para negociar con equipos que estén en el exterior y traer jugadores del extranjero. Sí había tiempo para que River incorporara algún reemplazo del fútbol local, 2 semanas, pero para jugadores del exterior ya no quedaba margen, y por eso esta posible negociación o trueque que se barajó en esos 2 días en los cuales River pudo contratar a Galopo se terminó cayendo abajo porque no había tiempo absolutamente de nada. Sin embargo, se sabe que en el próximo receso, el de ahora, San Pablo sigue interesado por Enzo Díaz más allá de la situación del propio futbolista. Es más, la situación de Enzo Díaz, desde el lado del San Pablo, saben perfectamente que provocará que River baje la cotización del jugador, porque si ya de por sí con un nivel muy irregular a mitad de año Enzo Díaz para River valía 4 millones, ahora con una operación después de haber sufrido una hernia inguinal y sin haber jugado los últimos 2
unos meses y me parece que San Pablo sabe que podría llevárselo por la plata que había ofrecido en su momento, es decir, 2,5 millones de dólares. Sin embargo, Galopo tampoco ha tenido un gran 2024. San Pablo lo tenía cotizado en alrededor de 7 millones de la moneda estadounidense y en el Millonario obviamente no estaban dispuestos a hacer esa inversión por un jugador que en ese momento no venía jugando en el último tiempo. Sin embargo, en el próximo mes de enero, y sabiendo que Gallardo va a tener que contratar jugadores de esas características, es decir, volantes que lleguen al área por sorpresa y a su vez también que ayuden al mediocampista central defensivo a equilibrar la mitad de la cancha, todo parecería indicar que Galopo podría volver a ser una opción. Y de lo que se está hablando, teniendo en cuenta que Galopo está mejor cotizado que Enzo Díaz, es que River podría darle al equipo de Brasil el 100% del lateral izquierdo, es decir, que Enzo Díaz se vaya definitivamente a jugar a San Pablo. Más allá de si se va o no, la idea del futbolista es emigrar al exterior en este mercado y San Pablo podría darle a River el 50% de la ficha de Galopo. Recordemos también que en su momento, cuando Galopo pasó de Banfield al San Pablo, el objetivo del futbolista era que posteriormente tuviera posibilidad de irse directamente a Europa. Sin embargo, esto no sucedió y volviendo a River, a la Argentina para jugar en River, mejor dicho, esto podría volver a incrementar sus chances. Así que es un truque, no digo que bastante óptimo, pero me parece que podría llevarse a cabo teniendo en cuenta que ninguno de los dos jugadores hoy por hoy está cotizado en una cifra más alta y me parece que podría hacerse, dependiendo de los porcentajes, un cambio de futbolista por futbolista. Y para finalizar el video vamos a hablar de una posibilidad que obviamente no está latente ni mucho menos, pero teniendo en cuenta que otro de los delanteros por los cuales River preguntaría en este mercado de pases es el otro Correa, es decir, Joaquín Correa, actual jugador del Inter, no quiero descartar que se pueda hacer una negociación de este estilo, sabiendo también la muy buena relación que hay entre las dirigencias. En su momento, cuando River fue a contratar a Facundo Colidio, proveniente del Inter de Milán de Italia, no hubo ningún tipo de inconveniente en la negociación y en las charlas y todo se hizo de manera muy sencilla. River terminó pagando alrededor de 4,5 millones de euros por el atacante, que hoy es uno de esos pocos jugadores que Marcelo Gallardo considera que, si bien no le puede asegurar la titularidad, ha tenido un rendimiento óptimo por lo menos de la llegada del entrenador en agosto de este año. Pero se sabe que el Inter es de buscar jugadores de River y es de buscar muchos futbolistas en el fútbol argentino y es por eso que podría llegar a estar interesado en alguno de los chicos de la reserva. Y es ahí donde River podría hacer que la negociación se lleve a cabo en unos términos muy potables como para que Correa sea jugador del más grande. Por lo pronto lo que hay que decir es que recordemos que el Inter va a ser rival de River en el Supermundial de Clubes de la FIFA. Va a ser el último conjunto de la fase de grupos. El Millonario estará primero enfrentando al Urawa Red Diamonds de Japón, posteriormente se verá las caras con el Rayados de Monterrey de México y por último enfrentará al Inter de Milán de Italia. Está claro que una negociación ahora no sería positiva o negativa en relación a ese partido, si bien es verdad que se van a ver las caras e inclusive podrían estar definiendo la clasificación a los octavos de final de ese certamen, la realidad es que no es como venderle a un jugador a un equipo potente de Sudamérica como pasó por ejemplo en su momento con River y Flamengo con De la Cruz. No estarías vendiéndole un jugador, o en el caso de Inter a River, que sea directamente el rival directo para ganar el torneo. Sí, obviamente van a enfrentarse y es probable que si River le da un futbolista al Inter y el equipo italiano le da a Joaquín Correa, que es el atacante que quisiera Gallardo, y obviamente van a enfrentarse entre sí, pero no sería tan relevante como para que una negociación en este mes de enero no pudiera llevarse a cabo. 10 millones de dólares es el número aproximado que pediría el elenco europeo por Correa. En River obviamente es una cifra que si bien es alta, estarían dispuestos a invertir. Ahora hay que tener en cuenta que si bien se va a gastar mucho dinero en este periodo de transferencias, la dirigencia sabe perfectamente que van a tener que cumplirle muchísimos deseos a Marcelo Gallardo. Hay que ver si Joaquín Correa es el jugador que iría a buscar como el otro delantero. Ya dije que el primero es Ángel Correa. Si Ángel Correa no está a disposición porque el Atlético de Madrid no lo vende o porque las negociaciones no terminaron siendo óptimas, ahí se empezará a ir por el resto de los atacantes. De hecho ya mencioné también a Sebastián Driussi, aunque hay más dificultades porque depende exclusivamente de que el jugador quiera regresar, si no el Austin no lo venderá. En el caso del Inter está dispuesto a negociar a Joaquín Correa, de hecho durante la temporada 2023-2024 lo cedió a préstamo
como el Olympique de Marsella de Francia, aunque en esta ocasión ya un préstamo no sería tan viable, sobre todo sabiendo que River tiene algunos juveniles que podrían llegar a interesar en el equipo italiano. Así que veremos qué es lo que sucede, pero no descarto que un trueque se pueda llevar a cabo. Esta clase de trueques está claro que no son muy sencillos. Es cierto que entre equipos del fútbol europeo es mucho más fácil que se dé porque quizás tienen muchísimo más poderío económico y hay mucha más confianza entre ellos. Aún así, River es un equipo que ha aumentado de manera muy notoria sus ingresos en estos últimos años como para que en definitiva pueda llevarse a cabo alguna de estas negociaciones que mencioné. Después es cierto que los jugadores que hablé de que pueden llegar al elenco de Núñez no tienen que venir exclusivamente como refuerzos por medio de un trueque. A lo mejor River termina negociando aparte, pero teniendo en cuenta que haciendo esto podría bajarse la cotización final del futbolista y de esa manera invertir menos en el jugador en cuestión, me parece que no hay que descartar absolutamente nada. Después veremos de qué manera se lleva a cabo sobre todo el mercado de pases, porque a diferencia de lo que sucedió a mitad de año, Marcelo Gallardo se hará cargo del minuto 1 de todo el periodo de transferencias y de esa manera seguramente podemos encontrarnos con un muñeco que querrá tener el mejor plantel posible de cara al 2025. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.